Buenas noches. A continuación les voy a presentar un trabajo dejado por nuestros instructores del SENA de la ficha 1963985 de logística empresarial. Es un trabajo de Excel. Para la realización de este trabajo nos dieron dos tablas. La primera es fórmula, donde se encuentran unos valores, y la segunda son los clientes, que es esta tabla. Para empezar a realizar este trabajo necesité crear una nueva tabla donde se nos solicitaba que tuviera la fecha, el OP, que es la orden de pedido, un código por orden de pedido, la referencia, la cantidad y el código. Y además se nos dijo que se nos dieron diferentes pautas, por ejemplo que en este código, si yo elijo el código, me tiene que salir el cliente, la dirección, la ciudad del país, todo formulado dependiendo del código que yo coloque. Entonces, para realizar esto, lo primero que hice, ahí están las fórmulas, pero pues para no modificarlas voy a hacerlas aquí para demostrar pues que sí sé. Entonces, lo primero que hice fue en la parte de la fecha, coloqué una fecha, así, y luego utilicé una fórmula. Entonces necesito utilizar las fórmulas que están acá. Entonces decimos que esto es igual a, esto es igual a sí. Para la prueba lógica seleccionamos la casilla de la fecha, igual, comillas, comillas, para que no nos marque un error cuando lo vayamos a mover la fórmula, si no hay ningún valor dentro. Dos puntos, otra vez las comillas, y luego le colocamos 1, que sería el valor que se nos da por orden. Entonces, una orden de pedido 1, 2, dependiendo de las fechas. Ahí nos da. Entonces a continuación, para bajar la fórmula, si bajamos la fórmula no se me va a dar, entonces vamos a hacer esto es igual a, entonces decimos que esto es igual a colocar, pero espera, tengo que generar otra fecha, entonces la siguiente en la lista sería 203 del 2020, y ahora sí. Entonces diríamos que esto es igual a esta nueva fecha. No, perdón, tengo que colocar sí. Primero la fórmula sí, que la prueba lógica va a ser esto, que va a ser igual a las comillas, comillas que habíamos colocado antes, dos puntos, comillas, comillas, dos puntos, el mismo 1. Vamos a cerrar la fórmula y ahora vamos a sumar la casilla de arriba. Y ahora nos da eso, entonces podemos bajar las fechas y también podemos bajar los puntos y ya queda formulado. Eso para la primera parte. Vamos a utilizar una fórmula de concatenar porque esto nos va a permitir colocar se nos solicitó que creáramos un código de pedido, entonces el código va a ir alineado con la orden de pedido. Es decir que vamos a utilizar la fórmula, entonces concatenar, igual concatenar, colocamos comillas, elegimos el texto que vamos a colocar, que en este caso sería dp1, cerramos las comillas, ponemos dos puntos y a continuación seleccionamos la casilla del OP. Así debería quedarnos. Y una vez formulado, simplemente bajamos la fórmula y ya queda formulado. Una vez formulado esto, lo siguiente que se nos solicita, son las referencias. Para las referencias vamos a buscar vamos a hacer una lista de validación donde se encuentren las referencias, así como se podemos ver aquí, donde se encuentran todas las referencias. Entonces lo que vamos a hacer es ir a datos, vamos a generar una validación, en esta parte vamos a seleccionar lista, vamos a dar un origen y vamos a buscarlo en fórmula. Vamos a seleccionar estas casillas de las referencias, vamos a darle aquí, vamos a darle a aceptar y ya deberíamos tener las referencias aquí, la 1, la 2 y nuevamente lo único que tuvimos que hacer fue bajar el código para que quedara ya formulado. Bueno, para la siguiente casilla, que es cantidad, se nos solicitó que no se pudiera digitar un código superior a 200,
Es decir, como lo muestro aquí ya que está hecho. Si ven, si escribo más de 200 no se me permite. Para eso tuve que crear una lista de validación, colocar aquí en número entero, o bueno, en decimal también se puede, que el mínimo fuera 0 y el máximo fuera 200. Ahora ya tenemos nuestra casilla digitada, lo que nos va a permitir a nosotros que si yo escribo por ejemplo 201, ya me saque un error. Y lo único que puedo escribir es, por ejemplo, 4, así como ya está digitado aquí. Entonces eso es para la de código. Ahora para la de códigos tenemos que realizar una misma lista, así como lo hice anteriormente de validación. Entonces vamos a colocar aquí en lista. El origen va a ser, lo buscamos en acá. Tomamos los códigos y eso van a ser nuestra lista de validación. Es decir que aquí en esta parte ya nos aparecen los códigos del 1 al 9. Y ahora posteriormente, y simplemente bajamos la fórmula. Como pueden ver, ya sale los códigos. Ahora la siguiente, lo que tenemos que hacer es formular con una opción de buscar B toda esta parte para que el código nos traiga la parte que lo que está aquí, el cliente, la dirección, la ciudad, el país y el destino. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar la fórmula buscar B. Lo voy a hacer solo pues como un ejemplo, ya que como lo ven allá arriba ya está, pero entonces pues solo lo voy a hacer un ejemplo por el tiempo de la grabación. Entonces vamos a hacer buscar B, el valor buscado va a ser el código, dos puntos, la matriz, nos vamos a ir aquí a cliente donde tenemos todo, vamos a seleccionar toda esta casilla de acá. Entonces, así como les venía explicando, ese fue el primer ejercicio, así como se los mostré, aquí ya, pues como pueden ver, aquí les voy a mostrar completo, se lo hago por cuestión de tiempo de la grabación, aquí si yo cambio este código ya todo me lo trae, así como estamos aquí en este ejemplo, pues si yo traigo digamos el 4, entonces me trae el cliente, y pues si yo estiro la fórmula trayendo el resto, pues va a tener el mismo procedimiento, pero pues por tiempo vamos ya, ahí ya, esa es la fórmula de hacer con buscarme. A continuación voy a explicar la segunda tabla. En esta tabla lo que hice fue traer la información que teníamos acá, la fecha, el OP, la referencia y la cantidad. Y lo que hice fue formular esto con las materias primas que se van a utilizar para cada referencia. Entonces, a continuación voy a explicar una fórmula un poco compleja o molesta de hacer. Entonces, lo que voy a hacer es hacerla en esta parte de acá con una para demostrar que sí se puede. Entonces, lo que vamos a empezar a hacer es utilizar un condicional si. Entonces si C2, que es nuestra referencia, es igual a comillas, comillas, dos puntos, comillas, comillas, dos puntos. Esto para que no nos muestre ningún error cuando se baje. Volvemos y abrimos el condicional si. Y empezamos. Si C2 es igual a fórmula, que es donde están nuestros datos de la materia prima y las referencias, entonces es igual a, como estamos hallando la referencia 1, entonces a referencia 1, dos puntos y coma, ahora buscamos el valor verdadero, que es la cantidad de la materia prima, en este caso para la referencia 1, en la materia prima 1, es la 3 por inventario y Q, que va a ser nuestra cantidad. Así nos quedaría el primero. Pero como hay que hacer varios, toca hacerlos todos para traerlos en la misma fórmula. Entonces volvemos a reiniciar nuestra fórmula, dando el condicional si. Vuelve y cogemos la misma referencia, si C2 es igual a fórmula referencia 2, dos puntos, el valor si verdadero va a ser ahora el 2, multiplicado por inventario y la cantidad de acá, de 2. Cerramos y nos debería dar 60. Esperen, si bajamos aquí no va a salir como falso, pero no porque esté mal, sino porque hay que sellar, fijar, fijar las columnas que necesitamos, en este caso B2, y por la que multiplicamos B3, y acá igualmente C2, y ahí está, C3. Así, ahora sí, en teoría nos debería dar.
Entonces, como pueden ver, aquí ya les muestro todas. Aquí sí cambio la cantidad, por ejemplo, 45. Entonces él automáticamente me da los valores dependiendo de la materia prima, por ejemplo. Entonces, si yo cojo 10 en materia prima 1, sale que se tiene que multiplicar por 3, que es la referencia de la materia prima que tenemos acá. Como pueden darse cuenta, está correcto porque 10 por 3, 30 y así con todas. No les muestro más porque el procedimiento es exactamente igual para todos. Digo que es tedioso, como lo mencioné antes, porque se tiene que hacer por cada una. Entonces en la siguiente, aquí tendríamos que en la fórmula, les voy a mostrar. Aquí tendríamos que darle así y volver a hacer otra vez lo mismo. Entonces la prueba lógica sí. Referencia 1 es igual a fórmula referencia 3. Punto y coma, nuestro valor verdadero va a ser el 1 y eso va a ser multiplicado en el inventario por D2. Aquí cerraríamos, pero antes de cerrar recuerden, siempre hay que fijar las celdas, las columnas, perdón, para que dé bien la operación. Entonces aquí volvemos a estirarle y ya nos da el tercero. Entonces para este cuadro hay que hacer ese proceso para todos, así hacia abajo hasta que se complete. Y luego cambiarlos por cada columna, entonces ya no con materia prima 1 aquí en la referencia, sino que con materia prima 2. Entonces ya para el cuadro de aquí ya es un poco más sencillo. El consumo de la fecha y eso, esto se hace con una autosuma, que es sumar pues todas las cantidades de materia prima. Son lo que se ha consumido hasta el tiempo. El inventario inicial, el profesor nos dice en el ejercicio que nosotros podemos elegirlo. En este caso yo seleccioné 800, pero pues se puede cambiar a 1000 o lo que sea. En realidad no tiene ninguna importancia, ninguna relevancia. Para la cantidad disponible hay que hacer una operación que es restar el consumo más el inventario inicial. Y ahí nos da eso. Entonces nos pide que también por porcentajes, entonces lo que hay que hacer es dividir el consumo de la fecha y el inventario inicial para obtener el porcentaje del consumo. Y el disponible tenemos que dividir el inventario inicial por la cantidad disponible y ahí nos sale el porcentaje. Ahora finalmente para terminar este trabajo tenemos que hacer este último cuadro donde se nos solicita que por un código programado, si yo hago esto, me traiga todo esto. Me traiga el cliente, el país, la ciudad, la dirección y el código, la cantidad y entre otras cosas. Esto todo se genera con un buscar B. Con un buscar B, pero entonces antes de generar el buscar B lo que se necesita es volver a hacer una lista de validación como les mostré anteriormente, donde se puede elegir donde se selecciona la cantidad, así como les mostré anteriormente en una lista de validación. Y luego se buscan las cosas por buscar B. Les voy a hacer un pequeño ejemplo en donde dice buscar B. Seleccionamos el valor buscado que va a ser nuestro código que generamos en la lista. Dos puntos, la matriz, nos vamos a ir a esta parte, vamos a seleccionar el código hasta lo que nosotros requiramos. En este caso lo podemos dejar hasta aquí. Ahora, dos puntos, estamos buscando el cliente. 1, 2, 3, 4, 5. Es la columna 5. Cerramos. Acá en el le vamos a dar doble clic en falso. Y vamos a cerrar nuestra fórmula. Ahí como pueden ver nos salió el cliente y si yo le cambio entonces me va a salir Walt Disney o Umbrella Corporation. Este mismo método se utiliza para todo, tanto para el país, el cliente, el código. Si se dan cuenta ya está formulado, buscar B, la cantidad, la referencia, la descripción, etc. En este caso sí cambia y es que tienen para el valor total tenemos que multiplicar el precio de la unidad por la cantidad y eso nos va a dar el valor total. La moneda también se trae con un buscar B, el descuento también se trae con un buscar B, la TARM del día también se busca con un buscar B, el valor neto sí tiene una fórmula y como pueden ver está ahí, entonces escoger el valor total menos y entre paréntesis el descuento multiplicado por el valor total y ahí da el valor neto. Entonces aquí también para el IVA tenemos una pequeña fórmula. Entonces el valor total más, entre paréntesis, el IVA por el valor total menos el valor total. Y así, como pueden ver, es el ejercicio. Muchísimas gracias por su atención y espero que lo hayan entendido y haya quedado lo suficientemente claro pese a la complejidad y el poco tiempo que tenemos. Gracias.